de Victoria Martínez en relación a inmunizaciones en pediatría o vacunas en pediatría. Y aprovechen de hacer todas las preguntas que quieran, porque aquí hay hartos temas que este año se actualizaron y son diferentes a lo que habíamos visto anteriormente. Ya. ¿Se ve bien? Sí. Ya. Entonces, buenas tardes a todos. Como ya mencionó la doctora, el seminario de ahora va a tratar sobre vacunas en pediatría. A modo de introducción, aclarar algunos conceptos. La etimología en cuanto a vacuna viene del latín vaca, haciendo referencia a la primera vacuna que fue contra la viruela, la cual fue desarrollada por Edward Jenner en base a la inoculación digamos, con contenido de pústulas de ordeñadoras que tenían viruela bovina. Estas las inoculó en un chico de 8 años, quien desarrolló el cuadro clínico por 48 horas y posteriormente, tras la mejoría, se le inoculó viruela humana y este no desarrolló clínica correspondiente. Por otro lado, inmunidad viene del latín immunitas, que hace referencia a protección, y esto se aplicaba en el contexto de la protección a los senadores romanos cuando se recibían algún cargo judicial en el ejercicio de su cargo. Algunos conceptos a aclarar: tenemos inmunidad, que se define como un estado de resistencia que tienen ciertos individuos o especies frente a la acción patógena, ya sea de microorganismos o de sustancias extrañas. Inmunización hace referencia a toda intervención, ya sea activa o pasiva, que busca la protección inmune, mientras que las vacunas corresponden a productos biológicos, que contienen uno o varios antígenos que se administran con el objetivo de producir un estímulo inmunitario específico. Esto a modo de emular una infección, de manera de mejorar la respuesta tras a posteriores contactos con dicho antígeno. En cuanto a sistema inmune, recordemos que este se divide en innato y adaptativo. Esto más bien es una clasificación, pero al momento, digamos, de actuar, esto funciona de manera conjunta, ya que el primero en actuar va a ser la inmunidad innata, dando paso con esto a la activación de la inmunidad adaptativa, y por su parte la inmunidad adaptativa se va a valer de los mecanismos de inmunidad innata para empezar la respuesta. La inmunidad innata consiste en la primera línea de defensa. Se caracteriza por una activación rápida que, como ya mencioné, precede a la inmunidad adquirida. Tiene una respuesta indiferenciada a los distintos estímulos infecciosos y su especificidad limitada. Está compuesta por todos estos elementos que observamos, que son las barreras físicas y químicas, como corresponden a los epitelios y las secreciones, las células fagocíticas, las células natural killer, el sistema del complemento, las citoquinas y los receptores de tipo TOL. Mientras que la inmunidad adaptativa, a diferencia de la innata, es más específico para las distintas moléculas, tiene una mejor capacidad defensiva y esta va en aumento frente a exposiciones sucesivas, y posee ciertas características: especificidad, que es que puede reconocer a diferentes tipos de antígeno; diversidad, ya que en base a lo anterior responde a una amplia variedad; capacidad de memoria, por lo tanto las respuestas a exposiciones posteriores van a ir siendo cada vez más amplificadas; especialización, ya que la respuesta va a ser óptima para la defensa contra distintos agentes; y también que no sea reactivo a lo propio, previniendo la injuria al huésped durante la respuesta a los antígenos. Y sus elementos principales son los linfocitos de IT. Bueno, como había mencionado anteriormente, la inmunización puede ser adquirida ya sea de manera activa o pasiva. La inmunización pasiva hace referencia a la que se adquiere por administración de inmunoglobulinas. Esto puede ser ya sea por infusión intravenosa en un contexto clínico, pero también de manera natural se da por medio de la lactancia materna o también por el paso transplacentario. Esta es de carácter transitorio y no deja inmunidad de memoria. Mientras que por otro lado la inmunización de tipo activa es la que sí produce una respuesta inmune, ya sea de tipo humoral o celular, al recibir o que le sea presentado un antígeno. En consecuencia se genera una memoria inmunológica que las va generando anticuerpos específicos. Y esta se obtiene ya sea por infecciones o, como ya mencionamos anteriormente, por las vacunas, cuya inoculación busca precisamente emular la infección. En cuanto a los tipos de respuesta inmune, tenemos dos. Está la que es de tipo T independiente, la cual se da
por la generación de anticuerpos tipo IgM por parte de los linfocitos B sin mediación de los linfocitos T. Los linfocitos B se refiere específicamente a las células plasmáticas. Confiere una protección de corta duración y, como se observa en el gráfico, sería, frente a una segunda respuesta, la capacidad de responder, vale la redundancia, sería la misma en comparación a la primera exposición. Mientras que la vía de tipo T dependiente sí presenta el antígeno tanto a linfocitos T y B. Los linfocitos B, específicamente las células plasmáticas, van a actuar como células de memoria y se van a producir anticuerpos de tipo IgG. Esto en consecuencia nos llevaría a que frente a una nueva exposición al antígeno, esta respuesta secundaria estuviera amplificada, estuviera amplificada, reforzada, y esto se conoce también como booster. En cuanto a pasando ya a las vacunas, hay varias maneras de clasificarla. La que nosotros conocemos es en base a los componentes, y hay varias clasificaciones. Están las vacunas de tipo atenuadas o vivas, que esto se basa en que el microorganismo se va cultivando sucesivamente en distintos medios, de tal manera que va perdiendo la patogenicidad, más no, por ejemplo, la inmunogenicidad, ni tampoco su capacidad replicativa. Y también tenemos las vacunas inactivadas, que estas ya por distintos medios, ya sea físicos o químicos, se inactiva a la gente de manera que pierda la patogenicidad. También podemos tener en vacunas enteras o por subunidades que contengan algunos elementos como las conjugadas con polisacáridos y proteínas, que contengan proteínas o antígenos de superficie, o también los toxoides. En cuanto a los componentes de la vacuna, además del antígeno, va acompañado de dos más, que son los adyuvantes que ayudan a potenciar la respuesta, y esto en ventaja trae que se podría disminuir la dosis del antígeno, y también están los preservantes que ayudan a la conservación y también permiten la esterilidad de las vacunas. En cuanto a las propiedades que una vacuna tiene que tener, tenemos la eficacia y la efectividad. Ambas evalúan la respuesta de la vacuna, pero la diferencia es en el tipo de escenario en el que se desarrolla. La eficacia hace mención a la respuesta en un escenario ideal controlado, como lo puede ser un ensayo clínico, y la efectividad en un ambiente, por así decirlo, más real, es decir, cuando ya es aplicada, por ejemplo, en un sistema de salud. La inmunogenicidad, que se mide principalmente a través de la seroconversión o los niveles de anticuerpos, medidos en plasma, y hace referencia al desarrollo de la respuesta inmune, la seguridad y la reactogenicidad. Seguridad se refiere a que, si bien puedan producirse efectos adversos, estos no vayan en desmedro de de la eficacia o de la efectividad de la vacuna. Y la reactogenicidad hace mención a qué eventos esperamos una vez se produce la inoculación, ya sea, por ejemplo, reacciones locales como los eritemas, las induraciones, o eventos que no estarían contemplados como lo pueden ser las respuestas sistémicas. Ahora, cuando se introducen las vacunas, lo que se busca es generar una respuesta inmune colectiva. Tal y como se ve en la imagen, la idea es contener la dispersión de una enfermedad contagiosa en base a la inmunización de los miembros de una comunidad, de manera que se pueda ir disminuyendo la incidencia de esta. Hay dos conceptos que van de la mano de lo que sería un efecto rebaño, que hace en el fondo cómo se protege a un grupo o a un colectivo grande de población. Está por un lado la inmunización de rebaño, que hace referencia en el fondo a una suerte de vacunación inadvertida. Por ejemplo, cuando se habla de la vacuna de la polio oral, se liberarían anticuerpos por las heces, y por este contacto personas que no están vacunadas también recibirían inmunización. Mientras que por otro lado la protección de rebaño hace alusión a que disminuye la contagiosidad de la gente, digamos, que se vacunó, pero esto es porque la vacuna como efecto va disminuyendo la cantidad de portadores, tanto sintomáticos como asintomáticos, por lo tanto habría una disminución tanto del agente como del vector.
Ahora, respecto al Programa Nacional de Inmunizaciones, destacar que se creó en el año 78 y que esto, al implementarlo como una medida de prevención, ha llevado a hitos importantes como la eliminación y erradicación de enfermedades como la viruela, el sarampión y la poliomielitis. Y esto en consecuencia trajo ciertos beneficios como lo fue la disminución de la mortalidad infantil. Ahora, en cuanto al Programa Nacional de Inmunizaciones, como ya mencionó la doctora, este ha ido sufriendo algunos cambios. Acá, por lo menos, destacar que ahora en vez de una vacuna pentavalente tenemos una hexavalente, que incluye inmunización contra la hepatitis B, la difteria, el tétanos, el coqueluche, enfermedades por hemófilos influenza de tipo B, y también se incluye la poliomielitis, pero esta inmunización contra la poliomielitis también vendría en una solución inyectable, dejando de lado la vacuna oral contra la polio. Esto porque ya se estaría como avanzando en lo que sería como la fase final de la estrategia de la erradicación contra la poliomielitis. También se incluyó a los 18 meses la vacuna de la hepatitis A, también la varicela, la fiebre amarilla, pero que se instauró de manera endémica en la zona de Isla de Pascua. Y también destacar que en cuanto a la inmunización contra el VPH, ahora tanto la primera como la segunda dosis van a recibirla de igual manera tanto niños como niñas. Y esto también en parte apunta a una estrategia de rebaño buscando disminuir el vector. Ahora ya entrando a hablar un poco de las vacunas, tenemos primero la de la tuberculosis, la BCG o bacilo de Calmette-Guerin, que es una vacuna de tipo viva atenuada en base al Mycobacterium bovis. Es muy eficaz para lo que es la prevención de la diseminación tuberculosa, así como también la meningitis, la osteomielitis en menores de 4 años, pero también tiene una baja eficacia para lo que es la tuberculosis de tipo pulmonar. Se administra de manera intradérmica, la dosis es de 0,1 ml y se contraindica principalmente en pacientes con inmunosupresión y en el embarazo. En cuanto a la vacuna hexavalente, esta tiene, como mencioné anteriormente, cobertura contra la difteria, la tos convulsiva, el tétanos, infecciones por hemófilos influenza de tipo B, contra la hepatitis B y la poliomielitis. Y además, aparte de la administración que se da a los 2, 4, 6 y 18 meses, se recibe un refuerzo contra la difteria, el coqueluche y el tétanos, tanto en primero como en octavo básico, por la DTP acelular. La administración es de tipo intramuscular, las presentaciones van en 0,5 ml, y los efectos adversos igual los vamos a ir detallando un poco más al hablar de los componentes, pero puede haber fiebre, reactogenicidad, compromiso de estado general. Ahora, para contextualizar un poco, una mención muy breve de las patologías que cubre esta vacuna. Recordar que con respecto a la difteria, el agente biológico es el Corynebacterium difteriae. Su vía de transmisión es por contacto directo con enfermos o portadores a través de las secreciones. Consta de una clínica de faringoamigdalitis pseudomembranosa, que a veces puede ser de un color grisáceo. Fiebre, linfadenopatías cervicales y descarga de tipo serosanguinolenta por vía nasal, con complicaciones como la polineuritis, miocarditis y alteraciones renales. El tétanos, por su parte, es causado por Clostridium tetani mediante la penetración de esporas a la piel, ya sea por heridas, traumas o incluso también por las quemaduras. Tiene 3 formas de presentación clínica: la localizada, que consiste en espasmos alrededor de la zona de la herida; la generalizada, vale la redundancia como a nivel un poco más general; y la cefálica, que puede tener clínica localizada o generalizada, y que se caracteriza porque la puerta de entrada se da por algún orificio a nivel cefálico, ya sea, por ejemplo, por cavidad auditiva, en una otitis supurativa. Cuanto a las complicaciones, tenemos que puede haber laringoespasmo, fracturas óseas, sobreinfección, embolismo pulmonar y riesgo de neumonía aspirativa. El coqueluche, su agente biológico es la Bordetella pertussis, se transmite principalmente por vía respiratoria, lo que lo hace altamente contagioso. La clínica, como ya lo habíamos visto anteriormente en el otro seminario, consta de inflamación traqueobronquial con accesos típicos de tos violenta, espasmódica y con sensación de asfixia, que terminan con ruido estridente durante la inspiración, y cuyas complicaciones pueden ser neumonía, encefalitis, debido a que se puede ir provocando una hipoxia, o muerte en el caso de los menores de 6 meses.
En las enfermedades por hemófilos influenza de tipo B, el contacto se da por persona a persona, ya sea de manera directa por gotitas. Tenemos una clínica que va a ser dependiente del tipo de la enfermedad, ya que manifiesta varias formas invasoras, como lo pueden ser la sepsis, la meningitis, artritis, neumonía, epilotitis o una bacteriemia sin foco. En cuanto a la hepatitis B, destacar acá que se puede dar por transmisión vertical, exposición a sangre y derivados y o transmisión sexual, que en el caso de la población pediátrica, los niños, a diferencia de los adultos que manifiestan una hepatitis clínica, usualmente lo llevan como una portación crónica, siendo un 90% de los recién nacidos y un 35 un 60% en los menores de 4 años. Y también destacar como complicación que un 25% de estos niños portadores podrían morir de manera prematura por cirrosis o cáncer hepático en la adultez. En cuanto a la poliomielitis, es causada por el poliovirus, se da por contacto oral, con las fecas o con secreciones respiratorias o contagio transplacentario, y la clínica puede ir variable desde una infección asintomática hasta una enfermedad paralítica de tipo progresiva. Ahora, en cuanto a la composición, en el caso del virus de la hepatitis B, se da que es una vacuna recombinante de tipo monovalente que contiene antígenos de superficie del virus de la hepatitis B. Y en cuanto a la dosificación, está la que va como parte de la formulación hexavalente, la cual se administra según el esquema del PNI, como mencioné anteriormente. Y también, considerando que esta preparación a veces contiene timesural, se puede también para los padres que tienen aversiones con respecto a los riesgos de la intoxicación con mercurio, el Engerix B, que es una dosis de 0,5 ml por vía intramuscular en el recién nacido y en el lactante, y puede ser un esquema al inicio, luego a los 2 y posteriormente a los 2 meses, o a los 0, 1 y 6 meses. Con respecto a la inmunogenicidad, esta es de un 95% tras las 3 dosis, tiene una alta eficacia en la prevención de infección de hepatitis clínica y suele conservar los títulos de anticuerpos a bastante largo plazo. En cuanto a las contraindicaciones, está principalmente la hipersensibilidad a los componentes de la vacuna o que hubiese una reacción severa a la dosis previa de la misma. En cuanto a los RAMs, se reporta principalmente dolor en el sitio de inyección y una fiebre, mayor a 37.7 grados. Respecto a la hemófilis influenza de tipo B, esta es una vacuna conjugada que lleva un antígeno conjugado con toxoide tetánico y con algunos aminoglicósidos. La dosis va en la formulación hexavalente según el Programa Nacional de Inmunizaciones. También tiene una buena inmunogenicidad, mayor al 95% con 3 dosis, y una eficacia protectora también bastante buena, de un 95 a un 100%. También tiene la ventaja de que reduce el estado de portación nasofaringea. Y en cuanto a los RAMs, suelen ser reacciones más bien locales, como edema, eritema o dolor, pero este generalmente se da de manera autolimitada y desaparece a las 24 horas. Ahora, respecto a la vacuna contra el polio, como mencioné anteriormente, antes se daba de manera externa o aparte a lo que es ahora el hexavalente, una vacuna de polio oral, que se conoce como el Sabin, y ahora también tenemos la formulación inyectable, que es el Salto. Aquí están las principales diferencias, pero principalmente se da en el tipo de vacuna, ya que la inyectable tiene un virus inactivo y la vacuna oral presenta un virus vivo atenuado. Tienen ambas trazas de neomicina y estreptomicina, y en el caso de la inyectable también presenta polimixina B, de ahí a que esté contraindicada en los pacientes que tengan alergia a cualquiera de estos componentes. La inmunogenicidad es un poco mejor en la SALC, ya que presenta un 90% de las 2 dosis y ya casi un 100% con las 3, mientras que la inmunogenicidad del Sabin es de un 50% con una dosis, no obstante, este ya aumenta con las 3 dosis. Lo que sí es que el Sabin tiene una mayor duración, ya que se han registrado que conserva una buena tasa de seroconversión a lo largo del tiempo. También inducen la inmunidad a nivel de las mucosas, y como había mencionado anteriormente, puede inducir inmunización en cadena por este efecto de daño mediante las deposiciones.
En cambio, en el SARS todavía no hay muchos estudios que digan cuánto podría durar, digamos, la seroconversión en largo plazo. Lo que sí es que el polio oral presenta un riesgo de parálisis vacunal, que en el fondo es lo que es el polio vacunal. Y esto, digamos, no sería así en el caso de inyectar el SARC. En cuanto a la dosis, el polio inyectable va ahora administrado al hexavalente según el Programa Nacional de Inmunización, mientras que la polio oral antes se administraba a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Las contraindicaciones, tenemos la hipersensibilidad, como mencioné anteriormente, algunos de los componentes de la vacuna, y alguna enfermedad moderada grave concomitante. Y en el caso de los inmunosuprimidos y sus contactos, está contraindicada la vacuna oral. En cuanto a los RAMS, en la vacuna inyectable destacan principalmente reacciones locales, mientras que en la vacuna oral, como mencioné anteriormente, destaca que se puede generar una poliomielitis por la vacuna. Ahora, en cuanto a los componentes de la DTP, que son difteria, tétanos y coqueluche, con respecto a la difteria, está compuesta por un toxoide difterico inactivado, que produce inmunogenicidad de un 95% tras 4 dosis, con una eficacia protectora de un 97%. Tiene la desventaja de que requiere dosis de refuerzo, ya que los niveles de anticuerpos van disminuyendo con el tiempo. Y en cuanto a las contraindicaciones absolutas, las cuales se van a ir como repitiendo un poco en los otros componentes, son principalmente la hipersensibilidad a los mismos, o que hubiese habido alguna reacción severa cuando se administra una dosis previa. Rara vez presenta efectos adversos, y las contraindicaciones relativas serían la enfermedad moderada grave concomitante. Si es así, en ese caso, por ejemplo, que algún cuadro, se recomienda como posponer un poco esta vacunación. En cuanto al tétanos, el componente es un toxoide tetánico inactivado, cuya dosis, aparte de, digamos, seguir el Programa Nacional de Inmunizaciones, también se instruye que cuando hay pacientes que reciben heridas potencialmente tetanigénicas, tienen que recibir dosis adicionales. Y este esquema, que es el que se ve acá, se iría en función, digamos, a que si ha recibido o no vacunas previas, cuánto tiempo ha pasado desde su último refuerzo, si no ha tenido vacunación, o si se trata de un paciente con alguna inmunodeficiencia. Es importante destacar que las dosis de refuerzo usualmente duran bastante tiempo, por lo tanto, cuando han pasado menos de 10 años desde la inoculación previa, en caso de una herida limpia no es necesario hacer, digamos, esta administración de emergencia. Pero si la herida se viese como con riesgo de ser tetanígena, la dosis de refuerzo solamente sería necesaria si hubiera un riesgo alto. Ahora, en caso de que el paciente no estuviera vacunado, se recomienda hacer, digamos, la vacunación, el esquema completo según PNI, si se trata de una herida limpia, y si es una herida tetanígena, se recomienda dar la vacunación completa y además agregar una dosis de inmunoglobulina antitetánica. Bueno, y destacar que tiene una muy buena inmunogenicidad tras recibir las 3 dosis, y también una buena eficacia protectora. Ahora, en cuanto a la Bordetella pertussis, destacar que hay 2 tipos, digamos, de antígeno. Uno es el antígeno de pertussis celular completa, que era una vacuna celular, y la pertussis acelular. Respecto a la pertussis de célula completa, esta anteriormente se administraba hasta los 4 años de edad. Contenía Bordetella pertussis inactivada, y tenía la ventaja de que era bastante inmunogénica, pero tenía una mayor reactogenicidad. Por lo tanto, pensando como en un perfil, digamos, un mejor perfil de seguridad, se opta ahora en digamos, en el nuevo Programa Nacional de Inmunizaciones por la pertussis acelular, la cual lleva pertussinógeno, malutinina, y filamentosa, pretactina y fimbias aglutinógenos. La ventaja de esto es que al ser menos reactogénicos,
y también un poquito menos antigénicos en comparación a la celular, dan un mejor perfil en cuanto a la probabilidad de efectos adversos. Por lo tanto, esto ha ido permitiendo mejorar el perfil de seguridad en pacientes mayores. Y a la vez también, como se logra vacunar a población mayor, digamos, sin correr el riesgo de algún efecto adverso, también a la larga va disminuyendo el riesgo de contagio, digamos, desde portadores adultos a población infantil. Y en relación a esto tenemos la estrategia de la vacunación en capullo o COCONI, que en Chile se implementó desde el año 2012. Y acá lo que se hace es vacunar a la madre durante el posparto y también a los familiares que tengan un contacto cercano con el recién nacido. Esto ya que la literatura menciona que la estrategia sería capaz de reducir la incidencia de la pertusis en adultos, aproximadamente un 20%, pero sería una estrategia bastante eficiente en cuanto a los menores de 3 meses, reduciendo la incidencia en un 70%. Acá lo que se hace es hacer un padrón de todos los familiares que vivan con el recién nacido y se vacuna a quienes cumplan con la indicación para ello. Se incluye a los adultos y a los niños que no hubieran recibido inoculación en los últimos 10 años. Y aparte también para proteger a lo que sería la población de recién nacidos hasta menores de 6 meses, en las vacunas para la embarazada también se incluye vacunación contra la bordetela a las 28 semanas. Ahora pasando a la vacuna tresvírica, esta ofrece protección contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Se administra a los 12 meses y también en primero básico. Es una vacuna viva atenuada, con vía de administración subcutánea, y que tiene la ventaja de que presenta muy rara vez efectos adversos, siendo más que nada reacciones locales, fiebre, y los graves como lo pueden ser la encefalitis o las convulsiones, la verdad es que no se reportan tanto. Con respecto a las indicaciones, son similares a las otras, principalmente reacción alérgica, a grave dosis previa, embarazo o inmunodeficiencia. Bueno, acá para recordar un poco en qué trata cada patología, el sarampión, que cursa con una clínica de sarpullido, fiebre, conjuntivitis y después las características manchas de Koplik. Se contagia, o sea, se transmite por contacto directo con gotitas de secreciones nasofaringias infectadas o también por diseminación aérea. La rubiola, su agente es el rubivirus, sea por contacto con secreciones rinofaringias, gotitas o contacto directo. Cursa con un exantema de tipo eritematoso, maculopapular, con adenopatías y o fiebre, y también puede presentarse poliartalgias o poliartritis transitoria. Mientras que la parotiditis, que se destaca por este aumento de volumen de las glándulas parótidas, ya sea uni o bilateral, el agente es el paramyxovirus y se contagia por diseminación de gotitas y contacto, o por contacto directo con la salida de una persona infectada. En cuanto al perfil de esta vacuna, en general, los 3 componentes tienen un perfil similar de efectividad, un 95, un 100%, tienen la ventaja que los anticuerpos de tipo IgG van a tener una larga duración, y que si bien van a ser inferiores con respecto a los que aparecen, con comparación a los que aparecen tras, digamos, la enfermedad o contagio natural, de igual manera van a ofrecer un marco aceptable de protección. Y van a haber ciertas situaciones especiales en las que se va a, digamos, posponer y o contraindicar la inoculación de esta vacuna, como lo es en caso de las transfusiones sanguíneas o inmunoglobulinas, que se esté cursando con alguna enfermedad. Las pruebas en caso de que el paciente vaya a realizarse una prueba de tuberculina, o también con ciertos antivirales. Esto más que nada porque podría haber un efecto de interferencia en cuanto a la acción de la vacuna. Respecto a la vacuna neumocócica conjugada, por lo que estuve leyendo, acá en Chile la que está incorporada en el PNI corresponde al Synflorix, que se incorporó para disminuir el riesgo de enfermedad neumocócica invasora. Es una vacuna decavalente, eso quiere decir que cubre 10 serotipos y además está conjugada con proteína D del Haemophilus influenzae no tipificable,
Por lo tanto, en consecuencia, además de ofrecer protección contra enfermedades causadas por el Streptococcus pneumoniae, también va a conferir protección contra algunos cuadros causados por el Haemophilus influenzae no tipificales. La administración es por vía intramuscular a los 2, 4 y 12 meses de vida, y en aquellos que nacieron con en aquellos recién nacidos que nacieron con menos de 37 semanas de gestación, además de las mismas dosis y esquemas, se les debe agregar una dosis adicional de refuerzo al año de edad. Respecto a las contraindicaciones, hipersensibilidad conocida a algún componente o enfermedades agudas severas. Respecto al perfil inmunogenicidad y eficacia, la literatura menciona que en menores de 2 años, la prevención de enfermedad neumocócica invasora por los serotipos que cubre la vacuna es de un 80%, mientras que la prevención de esta misma enfermedad, pero causada por todos los serotipos a modo general, es de un 58%, siendo esto una respuesta similar tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunocomprometidos. En cuanto a la reactogenicidad, las reacciones esperables, puede haber dolor, enrojecimiento, inflamación en el sitio de punción, fiebre, somnolencia, irritabilidad y pérdida de apetito. Y en las reacciones adversas puede haber edema, dolor o reacciones sistémicas como fiebre. No obstante, estas son más bien poco comunes, así como también alteraciones sistémicas más severas. En cuanto a la vacuna meningocócica conjugada, bueno, destacar que la meningitis es una enfermedad bastante severa, ataca, o sea, compromete mucho a pacientes jóvenes y sanos, y incluso eventualmente cuando son bien tratados, la morbilidad es bastante alta, ya que todavía no se logra como efectuar, digamos, entender la patogenia de esta enfermedad, y por lo tanto la estrategia como clave en este caso va en la prevención, precisamente mediante la vacunación. Acá en Chile encontré 3 preparaciones, 3 productos comerciales que son el Menveo, el Menacta y el Nimenrix. Y el Nimenrix es el que está incluido en el programa de vacunación. Todas estas vacunas cubren 4 serotipos, y acá destaco el W135 porque fue el causal del brote que hubo en Chile el año 2012. Se administra una dosis única a los 12 meses y tiene algunas indicaciones especiales. En caso de los prematuros, pacientes con factores de riesgo, por lo general se busca administrar con otra preparación, como por ejemplo el Menveo, ya que tiene un mejor perfil de seguridad para estos pacientes. Y importante destacar que en cuanto a la vigilancia, es una enfermedad de notificación inmediata y obligatoria, digamos, a nivel del sistema de salud. En cuanto a las contraindicaciones, lo mismo, hipersensibilidad, enfermedad moderada grave concomitante. Los RAMS, los más comunes son reacciones como fiebre, cefalea leve, dolor en el sitio de punción, eritema local y mareos, mientras que los efectos un poco más severos tenemos que esta cefalea pueda ser más intensa, que haya una persistencia del estado febril o que se acompañe de vómitos y náuseas. Respecto a la inmunogenicidad y eficacia, como mencioné anteriormente, el Menveo tiene un buen perfil inmunogénico y de seguridad en lactantes, sin que su inmunogenicidad sea inferior, por ejemplo, al Menactra. Por eso es que también se recomienda en el caso de los recién nacidos prematuros. Respecto al Menactra, los estudios que se han realizado desde 9 a 12 meses, los títulos de anticuerpos séricos protectores persisten a los 30 días después de la vacunación en casi el 100% de los casos. Y también ya un poco más a largo plazo, estos mismos bebés evaluados entre los 2 y 10 años de edad siguen presentando estos anticuerpos bactericidas, ya sea entre los 2 a 3 años después de la inoculación. Respecto a la vacuna contra la hepatitis A, recordar que la vacuna es una importante medida de prevención que tiene una vía de transmisión de tipo fecal-oral. Y con respecto a la vacuna, esta es una vacuna vírica inactivada que tiene un buen perfil de seguridad, muy rara vez presenta efectos adversos, siendo no más del 10% de quienes se vacunan. Y tenemos preparaciones que son el Habrix, el Avaxim y el Twinrix, que también destaca porque va conjugado con paravirus también de la hepatitis B. En cuanto a la eficacia, tenemos que
La vacuna preexposición, es decir, si ha sido un paciente que no ha sufrido previamente un contagio de virus con hepatitis A, es bastante alta, es mayor al 95%, y se estima que esta protección sería de por vida, y esta será en un esquema de dos dosis separadas por al menos 6 meses, mientras que la eficacia post-exposición disminuyó un poco a un 80%, y por lo general esta se utiliza de manera más bien preventiva, se inocula a personas que hayan tenido contacto con un caso, y se indica dentro de la primera semana de contacto. Respecto a la eficacia, con respecto a la durabilidad de la respuesta inmunitaria y las concentraciones séricas de anticuerpos, supera la inmunoglobulina. El Twinrix también presenta una buena tolerancia y es altamente inmunogénica. Y con respecto a los pacientes sanos, los pacientes pediátricos sanos, su persistencia de anticuerpos es de mayor a un 85%, entre un periodo de 15 a 20 años después de la vacunación. Y respecto a los lactantes de 12 meses, puede estar asociada con una posible interferencia a los anticuerpos adquiridos de manera pasiva. De ahí a que la edad de vacunación sea los 18 meses, como ya mencionado previamente. Respecto a la vacuna de la varicela, esta contiene una cepa atenuada de varicela zoster. Se administra a los 18 meses por vía subcutánea. Se puede indicar a unas días del primer año de edad. Las contraindicaciones son las mismas que para las otras vacunas. Y con respecto a la eficacia, esta suele ser un poco mejor de manera, digamos, preventiva o preexposición, alcanzando una cobertura de un 50-70% contra toda manifestación de enfermedad y de casi un 100% contra enfermedad grave. Y en la posexposición se recomienda vacunarse con un tope de hasta 5 días luego del contacto con un caso de varicela, y tiene una eficacia para prevenir la enfermedad entre un 50 y un 67% y de mayor un 90% para una enfermedad más grave. Y en cuanto al esquema de vacunación, los menores de 12 años se puede utilizar una dosis, pero su eficacia va a ser menor, mientras que los mayores de 12 son 2 dosis que se deben poner al menos con un mes de intervalo. Respecto a la vacuna de la fiebre amarilla, recordar que esta es una infección viral endémica que afecta a los territorios de África Ecuatorial y algunas zonas de América del Sur. La vacuna es de vírica de tipo atenuado y destaca que post-administración los pacientes van a presentar una viremia de bajo nivel en un plazo de 3 a 7 días que podría persistir hasta un máximo de 3 semanas. Con respecto a las administraciones por vía subcutánea, esta se puede administrar de manera simultánea con un intervalo de un mes de diferencia con otras vacunas de virus vivo. Y respecto a las indicaciones, digamos a modo universal, la recomendación es que es para viajeros de 9 meses o más de edad, ya sea que viajen o vivan con áreas con riesgo de transmisión, lo cual iría en congruencia que acá en Chile estaría aplicándose en el territorio de Isla de Pascua. Con respecto a los efectos adversos, destaca la hipersensibilidad y las reacciones anafilácticas, y también 2 tipos de enfermedades asociadas a la vacuna. Una es una enfermedad neurológica, que es el YELANT, y la otra es una enfermedad viscerotrópica. La enfermedad viscerotrópica emula un poco a lo que sería la fiebre amarilla per se, y la enfermedad neurológica consta de varias manifestaciones, entre las cuales destaca que puede haber una enfermedad, una meningitis, causada precisamente por estos niveles de viremia que mencioné anteriormente. Y las contraindicaciones serían pacientes inmunodeficientes, menores de 6 meses, alergia a componentes, trastornos del timo y también en embarazo. Ahora, respecto a la vacuna anti-VPH, recuerda que el virus del papiloma humano es un problema de salud pública, por lo tanto, la vacuna es una estrategia muy importante en cuanto a la prevención, sobre todo del cáncer cervicouterino, que existen, las formulaciones que nosotros conocemos son el Gardasil nonavalente y el Cervarix. El Cervarix contiene serotipos 16 y 18, que son como los principales responsables del cáncer cervicouterino, y la que está implementada en el Programa Nacional de Inmunizaciones es el Gardasil, que es tetravalente y contiene formulación contra los serotipos 6, 11, 16 y 18. 16 y 18 porque son los agentes causales más importantes del cáncer de cuello uterino, y el 6 y el 11 porque pueden provocar otros cánceres de tipo
anales, de faringe, de vulva y de vagina, y también por los condilomas. Es una vacuna inactivada, altamente inmunogénica, y destaca porque por lo general es bastante segura, sin efectos adversos serios reconocibles que se le puedan adjudicar. Ahora, en cuanto a la administración, el Programa Nacional de Inmunización, como ya se ve en el calendario, administra 2 dosis, parte de quinto básico, y a partir de este año tanto a los niños como a las niñas. El ACIP, que es como el comité que asesora las inmunizaciones, de los programas de inmunizaciones en Estados Unidos, recomienda que la vacunación contra el VPH sea de rutina entre los 11 y 12 años, aunque puede empezar a administrarse de los 9 años. Entre los 3 y 26 años que no hayan sido vacunados previamente o que no hayan completado la serie o esquema de vacunas. Y también tiene la ventaja de que si este esquema hubiese sido interrumpido de manera previa, se puede retomar sin reiniciarlo. En cambio, para los mayores de 27 años no se recomienda la vacunación, digamos, de recuperación de manera rutinaria. Esto se da un poco principalmente con el otro punto, que es el momento óptimo, ya que, digamos, el mejor beneficio de la vacuna se va a dar antes del debut o inicio de la actividad sexual. Por un tema de edad, a edades mayores es muy probable que esto ya, o sea, ya tenga, o sea, su actividad sexual ya sea un poco más amplia, que probablemente haya podido tener contacto o no con VPH. Entonces, de ser así, el perfil de beneficio no sería, digamos, potente con respecto a la gente que no inicia el uso sexual. Y además también, cuando tienen una enfermedad preexistente asociada a VPH, esta vacuna no tendría ningún efecto sobre dicha enfermedad. Ahora, como dije, con respecto a la interrupción de las dosis, tiene la ventaja de que si esta se interrumpe por un tiempo prolongado, se puede retomar sin necesidad de reiniciar nuevamente el esquema. Y algunas recomendaciones con respecto a las poblaciones especiales es que en embarazadas no se recomienda porque todavía hay información bastante limitada con respecto a la seguridad. En la enfermedad preexistente, como dije anteriormente, ya que el beneficio potencial no va a ser el mismo respecto a una persona sana y, digamos, sin inicio de actividad sexual. Y también en los inmunocomprometidos se puede administrar y se recomienda un esquema de 3 dosis. Para respecto a la vacuna antiinfluenza, esto no es una vacuna que va en el Programa Nacional de Inmunización, sino que se realiza por campaña. Esta corresponde a una vacuna vírica inactivada, trivalente, que siempre incluye 2 cepas del serotipo A y una cepa del serotipo B. Y esto se basa un poco en base a los serotipos que van saliendo por temporada en el hemisferio norte. Las dosis son de 0,25 ml en menores de 3 años y en mayores de 3 años es el doble. Puede presentar un perfil de reacciones esperables como lo son el dolor, el enrojecimiento en el sitio de inyección, y en las reacciones adversas se destaca la anafilaxia o las reacciones alérgicas. Con respecto a las consideraciones en grupos específicos, se recomienda que no reciban la vacuna las personas con hipersensibilidad intensa al huevo, manifestaciones locales o, digamos, eso, perdón. Con respecto a las contraindicaciones, las reacciones alérgicas severas a algún componente de la vacuna o al huevo, también que había una historia de síndrome de Guillain-Barré, o personas con terapia inmunosupresora. Con respecto a las contraindicaciones temporales, personas que estén cursando alguna enfermedad aguda severa o que hayan recibido gamma globulina, se recomienda esperar un tiempo de 12 semanas y luego realizar la administración. Y respecto a la campaña de vacunación, esta apunta a grupos de riesgo, que como sabemos son los niños hasta 10 años de edad, las embarazadas independiente de su edad gestacional, enfermos crónicos y adultos mayores. Con respecto a la vacuna del rotavirus, destacar que el rotavirus es una causa muy importante de diarrea infantil y grave, afectando a los niños de los primeros 5 años de vida, con una especial incidencia en los primeros 2 años. Tiene como perfil en cuanto a su eficacia de un 70 a un 74%, como efectos adversos presenta la invaginación intestinal, y las contraindicaciones tenemos la historia previa de invaginación, reacción alérgica previa, una malformación congénita gastrointestinal no corregida, la cual puede ser predisponente a la invaginación, o también las inmunodeficiencias combinadas graves. Hay 2 presentaciones que
son el Rotatec y el Rotarix. El Rotatec es una vacuna pentavalente conjugada con de tipo bovino humana, y la Rotarix es monovalente humana. Ambas se administran por vía oral. El Rotatec se administra en un esquema de 3 dosis a partir desde las 6 semanas hasta las 12 semanas, con intervalos de un mes entre ellas. Y el Rotarix se administra a partir de las 6 semanas de edad, con un intervalo de un mes entre ellas. En cuanto a las situaciones especiales, ¿qué pasa, por ejemplo, en los pacientes que nacen de manera prematura? Con respecto a esto, lo que se indica es que las inmunizaciones tienen que recibirse según la edad cronológica, incluyendo todas las vacunas disponibles, y solo como una indicación especial, la vacuna antituberculosa se tiene que administrar desde los 2 kilos de peso. En cuanto a la interrupción del calendario de vacunas, lo importante es retomarla desde el punto de descontinuación sin necesidad de repetir las dosis previamente administradas. Por lo general, casi todas las vacunas se pueden administrar de manera simultánea, pero siempre y cuando se apliquen en sitios diferentes. En caso de que, por ejemplo, tuviéramos que administrar varias vacunas, por ejemplo, en el mismo brazo, es importante guardar una distancia, que si no me equivoco, como de 2,5 centímetros entre cada pinchazo. Esto con el fin de que, por ejemplo, frente a alguna reacción alérgica, uno pueda diferenciar más o menos, en base a la zona de punción, identificar cuál podría ser el agente causal. Y ahora, en caso de que no hubiera seguridad por parte de los padres sobre el calendario de vacunas recibido por el niño, es mejor suponer que las vacunas en duda no están colocadas y administrarlas de igual manera. Por lo general, como dije anteriormente, se pueden administrar varias vacunas simultáneamente, siendo esto más bien un proceso inocuo, sin complicaciones, y la única indicación especial que tenemos que tener es que en el caso de las vacunas vivas atenuadas, en caso de no administrarse simultáneamente, tienen que tener un intervalo mínimo de entre 28 días a un mes. Ahora, con respecto a las vacunas en pacientes VIH positivo, a modo general destacar que, por lo general, debido a la condición del paciente, las vacunas tienden a ser menos inmunogénicas y las respuestas de los anticuerpos tienden a ser de menor duración. Casi todos los estudios en general se han hecho en pacientes sanos, pero se postula que las vacunas inactivadas, por su composición, serían seguras y con un perfil de seguridad aceptable para personas con VIH, mientras que las vivas atenuadas es importante que tenga un perfil de seguridad bastante amplio, y también ver, digamos, las condiciones del paciente. Se suele recomendar las vacunas vivas atenuadas en pacientes VIH positivo que tengan un porcentaje de CD4 mayor o igual a un 15%, en el caso de los menores de 5 años, o un recuento celular mayor a 200 por micromol si es que son mayores de 5 años. Bueno, acá un pequeño desglose de, digamos, las vacunas con respecto a esta condición. En general, las vacunas vivas atenuadas, por ejemplo, la del bacilo de Calmette-Guerin, están contraindicadas. En este caso del bacilo es porque aumentaría el riesgo de enfermedad diseminada, mientras que las otras, como la varicela o la A3 vírica, se recomiendan, digamos, siempre y cuando no haya evidencia de que tenga una inmunosupresión grave o severa. Y también también se aclara que la respuesta, digamos, en cuanto a anticuerpos es más bien baja. La vacuna del rotavirus no está contraindicada y por lo general tiene bastante apoyo en los consensos de expertos. La antineumocócica también se recomienda para todos los pacientes VIH positivo. Se puede partir con la 13 valente y luego pasar a la polisacárida conjugada. Y con respecto a la Haemophilus influenzae, se tiene que recibir, se puede recibir según lo recomendado en población pediátrica, siguiendo un esquema normal, pero su porcentaje de seroconversión sería más bien bajo. En cuanto a la vacuna antimeningocócica, es recomendada en pacientes que tengan 2 meses o más de edad, siempre y cuando en niños que no tengan recuentos aceptables de células CD4, en los niños que, por ejemplo, tenían un recuento no tan bajo de células CD4, la respuesta de los anticuerpos fue estudiada
Y si bien esta era un poco más baja en comparación a los pacientes sanos, lograban alcanzar un nivel que excedía al mínimo para establecer protección. Respecto a la hepatitis A, se recomienda en los mayores de 1 año. Tiene una buena acción inmunogénica, aunque las tasas de seroconversión también son bajas. Y con respecto a la hepatitis B, considerando que hay un riesgo bastante asociado entre VIH y hepatitis B, se recomienda como una medida de prevención también junto con los exámenes de rutina para estudio de este virus. Y respecto a las pacientes con otro tipo de inmunodeficiencias, como lo son las inmunodeficiencias primarias, siguen más o menos los mismos principios. Las vacunas inactivas o que contengan subcomponentes no van a presentar un mayor riesgo en comparación a si se administran en individuos inmunocompetentes. Y son permitidas cuando estas ofrecen un potencial beneficio. Y respecto a las vacunas vivas, en realidad dependería del tipo de inmunodeficiencia. Por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas, todas las vacunas de tipo viva están contraindicadas. Y también en los defectos de la fagocitosis. Y también, por ejemplo, el bacilo de Calmette-Guerin está contraindicado en los defectos inmunes innatos, ya que habría una mayor susceptibilidad a infección por micobacterias. En otros casos, por ejemplo, se puede recibir vacunas como el BCG, la Neisseria, el Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenzae, pero eso ya depende como un poco del perfil de cada paciente y la inmunodeficiencia que presente. Y ahora, como para ir terminando, respecto a las reacciones anafilácticas, que igual es un tema que preocupa un poco a los papás, sobre todo también a raíz como de los movimientos antivacunas, destacar que en la literatura no se presentan tantos casos y que en el fondo es importante aclarar que estas reacciones se van a deber probablemente a componentes de la vacuna, como lo son los adyuvantes, que por la vacuna en sí propiamente tal. Aquí hay como un pequeño algoritmo y acá lo importante es en el fondo que se debe tratar igual que una anafilaxis normal, identificar los signos y síntomas correspondientes y tratar de identificar, por ejemplo, en base a la historia clínica, si es que ya había tenido, por ejemplo, no sé, alguna reacción anafiláctica previa, por ejemplo, con otros componentes de otras vacunas, por ejemplo, a la gelatina, al huevo, al látex. Y en caso de que la historia, digamos, pueda apuntar un poquito a eso, lo que se puede ir haciendo es hacer como test cutáneos que van correspondiendo a pequeños pinchacitos en la piel con la vacuna, lo cual se puede ir haciendo en base a diluciones. Y bueno, y ahí posteriormente, en el fondo, la conducta a seguir es que una vez que uno identifica el componente o la vacuna que está causando esta reacción, ver si, por ejemplo, se puede cambiar por otra preparación o buscar alguna otra alternativa. Y eso sería. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Victoria. Ofrezco la palabra para los que quieran hacer consultas, hacer alguna aclaración o quieran hacer algún comentario acerca de la presentación de Victoria. Yo voy a hablar al final. ¿Nadie quiere hablar? No sé si hay algún ayudante alumno que esté en la reunión. Yo les mandé el link a ellos, pero parece que no. Sí, yo estoy. ¿Se escucha? Sí. Yo estoy felicitar a la Victoria, bien claro toda la exposición, y recordarles también que ahora está la hexavalente en todos los periodos de los meses, ya no se administra el apoyo oral, que eso es importante tener en cuenta, de que hubo ese cambio hace poco, y eso también tener en cuenta cuáles son las que no están en en el plan de inmunización nacional, porque siempre en los turnos
o en la consulta nos preguntan los papás qué otras vacunas podemos ofrecerle a los niños. Entonces tener en cuenta eso y los tiempos también máximos que podemos ofrecerlas, como por ejemplo el rotavirus o la varicela, etc. Parece que se le fue el internet a la persona que estaba hablando, ¿o no? Claudia estaba hablando. ¿Estaba Ujú. hablando? No, eso no, como de que tuvieran Sí. presente las vacunas que no están en el plan de inmunizaciones nacional. Ah, ya. Yo también quisiera hacer algún punto aclaratorio respecto a la vacuna contra neumococo, ¿ya? Ahí hubo un error conceptual. Hoy día Chile cuenta con la vacuna 13 valente, ¿ya? Y yo quería compartirles con esto una pequeña, aquí creo que la voy a poder compartir. A ver. Y no la 7 valente, ¿ya? Esa la teníamos al principio. Después tuvimos la 10 valente y ahora contamos con la 13 valente, ¿ya? Me parece que ahí está, ¿no? ¿Está ahí o no? Aquí, ahí, ¿se ve? Sí, doctora, se ve bien. Sí, Sí, se ve. Bueno, en Chile nosotros contamos con toda esta historia de vacunas. Por un lado, abajo está la polisacarida de 23 serotipos, ya que están ahí todos los, en el fondo tiene la que tiene la Prevenar 13, ya los 13 serotipos anteriores, más los que están abajo, y esta vacuna se utiliza en niños mayores de 4 años, ya. La que teníamos al principio era la conjugada 7 valente, que era la Prevenar 13, después se cambió para la conjugada con 10 serotipos, que era la Synflorix, ya que era con 10 serotipos como dije, ya ahí está la proteína transportadora al lado derecho, ya, y la que tenemos actualmente es la conjugada 13 serotipos que se le coloca a los niños menores de 2 años. Ahí donde voy corriendo se va explicando ya cómo se van sumando los distintos serotipos y fue muy importante incorporar la Prevenar 13, puesto que los últimos serotipos, los 3, 6A y 19A, estaban aumentando y estaban produciendo mayor morbilidad en los niños en cuanto a resultados de meningitis y enfermedad pulmonar. Y aquí hay un pequeño resumen ya sobre cómo han ido, de acuerdo al número de serotipos que tiene la vacuna, la protección que ofrece, ya que un poco lo que mostró la compañera, ya, que es finalmente la que tenemos acá. Si ustedes se fijan, mientras más serotipos ya estudiados tiene la vacuna, más la protección es, por ejemplo, con la 7, 59.3, con la 10, casi 78, y con la Prevenar 13, 87.3, ¿ya? Y se fijan ustedes, la protección que tiene la Prevenar 13 contra neumonía y contra meningitis es claramente mayor en relación a la que tiene 7 serotipos, ¿ya? Eso quería aclarar, ¿ya? No sé, doctora Arredondo. Sí, yo me quedé al final por lo mismo. La presentación estuvo muy buena, muy ordenada, muy clara, con algunos errores, que en el fondo pueden ser susceptibles de ocurrir. En Chile la vacuna contra neumococo se implementó en el año 2011. Como en todas las cosas, todos los cambios de vacuna o de esquemas se hacen en forma inicial en algún lugar, que habitualmente son algunas comunas de Santiago, y posteriormente se extienden al resto del país. En el año 2016, después de un estudio de campo que se hizo en algunas comunas de la región metropolitana, por lo que decía la doctora Molina, en relación a una mayor frecuencia de enfermedad invasiva pulmonar por neumococo y algunos casos de meningitis, sobre todo había muchas pleuroneumonias en pacientes vacunados. Se hizo un estudio de los niveles de anticuerpos
serotipos que inducía la vacuna del Synflorix, que era 10 valente, que era la vacuna licitada. Ese estudio se midieron anticuerpos específicos antineumocócicos, que lo hacen en Temuco. Fue un estudio con un N no pequeño, y se demostró que había un porcentaje significativo de pacientes que no alcanzaban los niveles mínimos solicitados, que era al menos tener 4 serotipos sobre un número, digamos, que es el que suele una razón de 1. ¿Ya? Todos habían, la mayor parte era muy bajo, entonces en el fondo no confería inmunidad, que era lo que se esperaba, y se hizo el cambio de Prevenal 13, que fue transitorio. Se partió de la región metropolitana inicialmente y después se extendió en el 2017 a todo Chile, y es la que se está usando hoy en día. Y por lo mismo se eliminó el refuerzo a los 18 meses para todo, excepto para los prematuros, y en los niños, digamos, no prematuros, se pone a los 2, 4 y 12 meses. Ahora, el por qué usamos, no sé si a ti te quedó claro, la presentó Natalia, presentaste, ¿no? No. No, Victoria, ¿dónde está Victoria? Victoria, Se me había perdido. Ya, Victoria. ¿Por qué usamos esta vacuna, que es la 13 valente, o hubiésemos usado antes 10 valentes, versus usar la 23 valente, que en el fondo tiene mucho más serotipos que están incluidos dentro de la vacuna? Y de hecho la 23 valente es mucho más antigua además. Es muy antigua y es mucho más barata. Mm. O sea, creo por lo que leí que tenía que ver como con la reactogenicidad de la vacuna, ¿no? Ya. En parte es por lo que tú explicaste al inicio cuando hablaste de algunos conceptos que eran importantes para entender el tema de vacunas. Fundamentalmente con las respuestas T dependientes y T independientes. El neumococo, en la vacuna no conjugada, que es 23 valente, tiene polisacáridos. Los polisacáridos por sí solos no son capaces de estimular al sistema inmune, a los linfocitos T, para estimular este paso de IgM a IgG y que se produzca esta memoria que es necesaria para que la vacuna funcione. Por lo tanto, en los niños menores de 2 años, generalmente uno hoy en día, el límite para la inmunidad, digamos, para ser capaz de reconocer, de tener, digamos, esta respuesta T, son respuestas T dependientes en los menores de 2 años. Necesitan que sea a través del linfocito T para que la inmunidad se genere. En los niños mayores de 5 años uno asegura que la 23 valente va a tener un mejor resultado, aunque para dar un óptimo resultado desde el punto de vista de pacientes que uno quiere vacunar por situaciones especiales, por ejemplo, un niño que se va a someter a una esplenectomía, uno lo vacuna, y uno hoy en día pone la 13 valente y a las 8 semanas pone esta 23 valente y confiere un porcentaje, digamos, de protección mucho más alto, y posteriormente se revacuna cada 5 años con la 23 valente. Pero en el caso de los niños no tienen buena respuesta y por eso en el fondo crearon estas vacunas que son conjugadas porque tienen un antígeno proteico que permite que en ese contexto este polisacárido, que es un hidrato de carbono, se pueda reconocer por la cepa T y pueda generarse una respuesta más duradera. Y eso es válido para todas las vacunas conjugadas que están tanto dentro del programa ministerial como no ministerial. Eso era un alcance. Lo otro que te iba a preguntar, Victoria, ¿qué opinas tú? Y eso, bien. Acerca del cambio y el porqué de cambiar de una vacuna como Sabin, que es la polioral, que ha sido ampliamente utilizada en el mundo desde que se creó, versus usar, porque tú misma explicaste que era una vacuna que confería inmunidad de por vida, a diferencia de la polioinactivada que no confiere inmunidad de por vida, que tenía muchas ventajas. ¿Por qué crees tú que en Chile se decidió cambiar y empezar a usar la hexavalente y eliminar la polioral?
perdón, en cuanto a la estrategia, al plan de erradicación, ya va como en etapas bastante avanzadas y también lo atribuye en el fondo también al riesgo de la poliomielitis por vacuna, que era como mucho mayor en la polio oral que en la inyectable. Ya. Tiene que ver con la erradicación de la polio del mundo, que en el fondo en América no hay polio y son sugerencias que ni siquiera se nos ocurren a nosotros, sino que vienen de mucho más arriba. Entonces la Organización Mundial de la Salud lo que quiere es que no circule el polio vacuna, ¿ya? Para evitar que hayan casos de polio en estos pacientes que son susceptibles a tener polio por vacuna, ¿ya? Y asegurar que en el fondo la polio efectivamente se erradique y no haya una cepa que se reconvierta. Porque en realidad la vacuna de polio oral es el mismo virus de la polio, pero que está atenuado en su patogenicidad y que podría revertir en un organismo que en el fondo sea inmunodeficiente, sobre todo por la causa que sea inmunodeficiente, ¿ya? No necesariamente primario, ¿ya? Esa es la principal razón, o sea, no queremos que haya virus de la vacuna circulando en América para poder decretar que realmente está erradicada y para poder lograr alcanzar la erradicación en el mundo, como se alcanzó con la viruela. Entonces son las etapas que existen, digamos, para lograr erradicar una enfermedad a nivel mundial. No saca nada con erradicarla en un continente si está en otros continentes. Y con respecto a lo mismo, ¿por qué crees tú que estamos vacunando a los niños con Bordetella pertussis en octavo básico? De acuerdo a lo que leíste y estudiaste. O sea, lo que tengo entendido es que cuando se empezó la inoculación con esta bordetela celular, si bien mejoraba el perfil de seguridad, digamos, en cuanto a la duración, al efecto en cuanto a la seroconversión era bastante más baja y que por eso había que empezar a realizar un refuerzo tras cierto periodo, que se realizaba en primero y en octavo básico. Ya. Por eso. Mira, en Bordetella pertussis, la vacuna de la Bordetella, no ha existido, no se ha logrado, digamos, generar una vacuna que genere inmunidad ni de por vida ni por largo plazo. Lo que habitualmente ocurre es que la inmunidad no dura más de 5 años. Y en los niños, mientras más pequeños sean, la inmunidad que se va generando, que es de corto tiempo, por eso requieren tantas dosis, ¿no? Y va a ser independiente si es acelular o es la del organismo muerto completo. Lo que se genera al hacer la vacuna acelular es disminuir las reacciones adversas de la vacuna, ¿ya? Se estaba vacunando a los 4 años antiguamente, hace mucho tiempo atrás ya, y posteriormente se decidió cambiar a primero básico, pero en primero básico le ponían la trifídica y ponían difteria tétano. No hacían refuerzo del pertussis porque pensaban que ya tenía inmunidad y empezaron a ver muchos niños que en el fondo hacen la infección por Bordetella pertussis prácticamente asintomáticos o muy poco sintomáticos, pero sí la transmiten a los niños más pequeños. Entonces tuvimos un par de brotes durante la última década, en Concepción, en Santiago, y hace como 3 años acá en Talca, de coqueluche en lactantes menores de 3 meses que tenían una dosis o no tenían ninguna de pertussis. Y anteriormente, cuando fue brote en Concepción, que se fue como en el 2012, ahí se hizo vacunación en capullo, que fue lo que explicó Victoria. Y esa vacunación en capullo fue exitosa en esos lugares. Se vacunaban a la familia de la mujer embarazada para que cuando el niño naciera no lo fueran a contagiar. Pero como esto se fue extendiendo a otros lugares, la recomendación para lograr disminuir la infección grave en niños pequeños por coqueluche, porque ese año en el 2017 se murieron 4, finalmente salió el decreto, que ya estaba en un escritorio hace mucho rato,
para vacunar a la mujer en el embarazo. Y eso reemplaza la vacunación en capullo. Todas las mujeres embarazadas a las 24 semanas están recibiendo vacuna, de tal manera que si hacen la infección van a estar, digamos, con una sola dosis, ya están reactivando su sistema que ya conocía esta gente, y van a tener títulos altos de anticuerpos, ya que van a ser transmitidos a este recién nacido, que va a estar protegido hasta que, digamos, por lo menos tenga sus 2 o 3 dosis de vacuna. Ese es un buen punto. Yo también quería aclararlo, que hay un error un poco conceptual lo que se está haciendo desde cuando ocurrió este problema en Talca, ¿no es cierto? Fue el decreto que estaba ahí esperando ser aprobado, que es vacunar a la madre a las 28 semanas, si mal no recuerdo, se están vacunando. Ya no a las 24. 28, no 24. Ese sí. fue un lapso 28. que tuviste, sí. 28 semanas, pero a la madre, ¿ya? La estrategia en capullo, esta es una estrategia en capullo, pero la capullo, que fue la que nombró la Victoria, es la que se hizo cuando hubo estos casos en la región del Biobío y en Santiago, en algunas comunas, que se vacunaba a la madre, pero y a la gente que estaba, ¿no es cierto?, en el entorno familiar del recién nacido, ¿ya? Pero eso fue porque hubo un brote, ¿ya? Pero esperemos que eso no vuelva a suceder, porque ahora se vacuna a la embarazada a las 28 semanas. Y buen punto el de la doctora también, es que se vacuna efectivamente en octavo año y en primero básico para disminuir el estado de deportación, porque esta enfermedad tiene una alta mortalidad, como lo vimos la otra vez, en los niños menores de 3 meses, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la cual se vacuna a esta población. Y en relación a la vacuna contra la polio, es tan importante disminuir la polio por vacuna, ¿ya? De hecho, ustedes tuvieron un caso hace años atrás, ¿no es cierto?, de un paciente que se le estudió, y creo que al final llegaron a la conclusión que era hizo una parálisis flácida, al parecer por vacuna, ¿ya? No sé si tú recuerdas ese caso, Silvia. Me acuerdo, pero hace mucho tiempo atrás, uno que estuvo en la En la UCI, UCI, que se sí, estudió y tenía una inmunodeficiencia, pero ese paciente se me perdió después. sí. Y Quería, recuerden o sea, no ustedes hay que... ningún paciente sano que haga, Claro. que en el fondo se revierta a virus virulento la vacuna de la polio, si no tiene algún grado de Sí. inmunodeficiencia celular que sea moderada a severa. ¿Ya? Por eso se contraindica en los inmunodeficientes conocidos, digamos, la vacuna, todas, o sea, todas las virus vivos, incluida la tuberculosis, ¿ya? Porque se pueden producir una vesijitis diseminada, y se ha visto, ahí también son importantes los antecedentes familiares. Ahora, estas familias siempre tienen súper claro que se les murió un hijo por un problema de deficiencia, que hoy en día se pueden estudiar mucho mejor que antes, Claro. y en el fondo ese niño no debería ser vacunado hasta no estudiarlo, para disminuir los riesgos. El otro punto importante, creo yo, bueno, en vacunas es súper interesante, un tema muy extenso. Todos los días se están estudiando vacunas. Yo siento que el programa de inmunización en Chile es bastante completo, bastante bueno. ¿Y qué iba a decir yo? Se me olvidó lo que iba a decir. Era respecto a algo bien importante, que efectivamente los prematuros se vacunan de acuerdo a edad gestacional cronológica, ¿ya? Edad cronológica. Solamente la vacuna BCG sobre los 2 kilos. ¿Y por qué quiero recalcar esto? No por ustedes, ¿ya? Es porque todavía yo me encuentro con alguna sorpresa de que hay personal de salud de los consultorios, ya, que todavía tienen la confusión y mandan a la casa a niños que correspondiéndole la vacuna por edad cronológica, y los mandan a la casa porque dicen que es por edad gestacional corregida, ¿ya? Eso también es muy importante que lo tengan presente, ¿ya? Puede ser esta pregunta de EUNACOM. Ya, absolutamente de acuerdo con la doctora Molina. Y
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con que nuestro sistema de programa nacional ampliado de inmunizaciones, como se llama ahora, es un sistema de inmunizaciones cada día más completo. Se logró ahora incorporar la varicela, y ahí viene la otra pregunta para Victoria, o al que quiera responder. ¿Por qué para hepatitis B, para varicela, ponemos, de acuerdo al calendario, vamos a colocamos solo una dosis, y no dos, que es lo que habitualmente se sugiere para estas vacunas? Es buen punto. No tengan miedo a contestar alguna cosa que no sea correcta, porque lo importante es que aprendamos todos, o sea, a pensar y hacer un análisis un poco más crítico de lo que nos va a tocar mañana enfrentar. Caso, hacer una aclaración que la vacuna contra rotavirus no está dentro del Programa Nacional de Inmunización. La única que no está dentro de las nuevas, o sea, de Claro. las últimas que han salido, y la hepatitis B Claro. tampoco, el VEX-0 tampoco. Solo para pacientes que tienen condiciones, digamos, en que van a ser inmunodeprimidos, Claro. está indicado el VEX-0. O sea, lo financia el Ministerio. El Ministerio nos está financiando todas estas vacunas nuevas incorporadas, pero ahora, en el fondo, cada día van quedando menos. ¿A nadie se le ocurre por qué puede ser? A ver, si nosotros pensamos y ponemos una dosis de hepatitis A, estamos haciendo la vacuna, digamos, una dosis, ¿qué es lo que cuál va a ser la respuesta del individuo frente a esta vacuna? ¿Qué vamos a tener, Victoria? Porque lo explicaste súper bien. O sea, la respuesta la debes conocer. O sea, se genera respuesta inmune, inmunogenicidad. Ya, genera una respuesta inmune. Pero cuando tú administras por primera vez la hepatitis A, la respuesta inmune que vas a generar, ¿qué es lo que esperas encontrar desde el punto de vista de cero conversión? Si tú pudieras estudiar los niveles de anticuerpos y los estudiaras a las 2 semanas después de la vacunación, ¿qué vas a encontrar? A ver, tú hablaste que cuando uno se enfrenta por primera vez a algo que no conoce, a un agente infeccioso, uno va a tener una respuesta primaria. Y esa respuesta primaria es fundamentalmente en base a IgG. ¿Sí? O sea, perdón, IgM, no IgG. Ya, ya. Por lo tanto, si uno pone un agente desconocido para el niño, como la hepatitis A, el niño va a tener una respuesta primordialmente de tipo IgM, como respuesta primaria, y va a generar IgG, pero en muy poca cantidad, porque en el fondo la activación de los linfocitos T va a ser mínima, ¿ya? Por esta capacidad, digamos, del antígeno de activar al linfocito B directamente. Eso significa que yo no voy a tener una capacidad de respuesta eterna frente a la hepatitis A, porque esos anticuerpos duran muy poco. ¿Y por qué no pongo una segunda dosis? ¿A qué está apostando el Estado? Porque esto es un tema económico, no son vacunas baratas. ¿Cuándo el niño va a hacer el booster? Cuando hay una segunda exposición a la gente. Ya, cuando se exponga entonces a una vacuna o cuando se exponga al agente infeccioso. A la gente en este caso. Claro. A eso es lo que está, digamos, el ministerio decide poner solo una dosis en estas dos vacunas que son mucho más caras, ¿ya? Y no poner las dos dosis que corresponderían,
¿ya? Porque en el fondo hay una posibilidad de encontrarse con el agente infeccioso, ¿ya? Que va a permitir que haya un booster y el paciente no se enferme. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la varicela. Entonces lo que van a hacer probablemente sean varicelas atenuadas, pero por lo mismo que tú explicaste, con una dosis ya disminuimos el riesgo de enfermedad grave por el varicela zoster. ¿Sí? Entonces, en el fondo, a lo que estamos apostando a disminuir las formas graves de la enfermedad y no a que no haya nada de virus circulante. No a erradicar la enfermedad. ¿Sí? O sea, tenías la respuesta. En el punto que hay que hacer un poquito de análisis, es lo mismo que estudiaste, porque lo estudiaste. ¿Sí? Ya. El tema, digamos, del otro que no está tampoco, o sea, está el meningococo B, el nuevo, el Bexero, que no está incluida, y el rotavirus, que fueron las que en el fondo no están incluidas aún en nuestro calendario. Y lo otro que nos falta como Estado, y que espero que en el futuro, digamos, se dé, es la revacunación en adultos. Porque hoy en día nuestros esquemas de vacunación protegen hasta más o menos los 20 años, 24 años, dependiendo del tipo de vacuna. Y el resto del tiempo ya no hay, hay ciertas vacunas que uno debería tener revacunaciones cada 15 años, más o menos, para poder mantener los títulos de anticuerpos y no esperar a que decaigan para revacunar. ¿Ya? Muy buena la presentación, Victoria. ¿Ya? Muchas gracias. Eso yo es lo que iba a comentar. Sí, yo creo que siempre los internos cometen errores en las presentaciones de vacuna porque la información actualizada, creo yo, no está muy al alcance de toda la gente, a diferencia de otras enfermedades. Y además de eso, tiene que ver con el hecho de que, claro, tú puedes encontrar vacuna en UpToDate, pero también es importante estar en conocimiento de las vacunas que se están actualmente colocando en Chile, ¿ya? Justamente la doctora tiene toda la razón, la vacuna contra la hepatitis B que que se está colocando a partir de los 18 meses, apunta a eso, de que con una se podría aprovechar el efecto de rebaño, ¿ya? La vacuna contra rotavirus todavía está para la gente que la puede pagar, tengo entendido, y no es una vacuna que esté en el programa de inmunización, pero esperemos también que pronto la puedan incorporar en niños. Igual, en los últimos años, al parecer, no sé si es tu impresión, doctora Silvia, es que al parecer hay menos hospitalizaciones por formas graves por rotavirus en la época en cuando corresponde. No sé si esto será por un efecto Hemos de visto menos. no sé si será porque hay un grupo pequeño de niños que se está vacunando, ¿ya? Y que está generando algún efecto, no lo sé, o simplemente porque el serotipo está cambiando, ¿ya? Lo que sí tienen que tener claro es que la vacuna contra rotavirus y cualquiera sea la marca, que o es Rotatex o es Rotarix, se tienen que colocar en los momentos que dice, ¿ya? Cuando tú te pasas del momento de colocar la última dosis, ya no está recomendado porque aumenta el riesgo de invaginación intestinal. ¿Mm? Mayores de 8 meses no se puede administrar rotavirus, y si le faltó una dosis, le faltó. No se puede administrar después de los 8 meses. Porque ha Claro. pasado con pacientes que se han puesto a los 2, 4 meses y después se enfermó y no se la pusieron y se los olvidó y de repente quieren ponerla y tienen 9 meses. O sea, No de hay que hecho, ponerla. el año pasado lo que ocurrió fue que yo tenía varios pacientes que se estaban colocando la Rotatex, que son 3 dosis. Ya se coloca a los 2, 4 y 6 meses, o 3, 5 y 7 meses, pero no sé si tú te acuerdas, Silvia, no había ¿No? stock. Sí, hubo un problema de ¿Ya? stock. Hubo un problema de stock. Entonces muchos niños no alcanzaron a tener la tercera dosis y la mamá esperando, esperando, esperando.
y un niño llegó a tener 10 meses y la mamá se la quería colocar y por suerte me preguntó y yo le dije que no, era riesgoso colocárselo a esa edad, ¿ya? Entonces, ese fue un problema de stock también. Y la Rotatex se supone que es mejor que Rotarix porque tiene más serotipos, a diferencia de Rotarix que tiene un serotipo o dos, algo así. Perdón. Tiene Sí. Recordar también que tienes tu micrófono apagado, Silvia. Sí, lo tengo apagado porque te estaba Sí, escuchando. sí, no, pero es que para que un poco conversemos entre un poquito, unos minutos que quedan entre las dos para que los jóvenes aquí entiendan un poco o sepan. em, Dentro de todas las grandes avances de la medicina que practicamos nosotros, está, ¿no es cierto?, la medicina basada en evidencia, está el descubrimiento y el uso de los antibióticos, ya está el lavado de manos, por ejemplo, que son grandes hitos de la medicina, ¿ya? Realmente han hecho que la población viva más y tenga mejores condiciones de vida, ¿ya? El agua potable también es un gran hito de la medicina, ¿ya? Y una de ellas es la vacuna. Está dentro de los grandes implementaciones a nivel mundial para la mejoría de la salud de los niños y de las personas en general, ¿ya? Y es muy importante también tener claro, creo yo, en mi visión personal, es que la vacuna no debe limitarse solamente a la infancia, ¿ya? Si ustedes lo piensan, el individuo en Chile se vacuna por última vez de manera programática en octavo básico y de ahí no hay más vacuna hasta el mayor de 65 años, ¿ya? A menos que entren a estudiar medicina o alguna carrera de salud y le ponen la vacuna contra la hepatitis B, que ya ni siquiera es necesaria porque se supone que dependiendo de la edad en que entren ya van a estar vacunados, O ¿ya? sea, ahora desde 2004 se administra hepatitis B por un programa, por lo tanto los nacidos antes del 2004 no la tienen. A O ustedes sea, no la tienen. no, pero se la administraron los chicos porque como estudiantes de salud tuvieron Claro, que pagar por la vacuna. claro. Porque esa es la realidad, o sea, los que entran a estudiar carreras del área de salud, para entrar a los hospitales se les exige, por el riesgo de los accidentes por cortopunzantes y que en el fondo no vayan a tener en esas condiciones contagio. Antes del 2004 no había vacuna amplia como hoy en día, y eso también es importante en algunas situaciones para saber cuál es el riesgo de ciertas enfermedades, es saber cuál es el estado de vacunación, no basado en el calendario 2020, sino que basado en el calendario, porque las vacunas se han ido incorporando De cuando en forma naciste, claro. paulatina, de a poco. Entonces, lo mismo para neumococo. Si les llega a un niño de 10 años con una pleuroneumonía, o sea, 10, ¿sí? Ese niño no tiene vacunas antineumocócicas. O sea, puede tener una pleuroneumonía porque no tiene vacuna. Pero si el niño tiene 4 años, hay que estudiarlo. Mm. Son cosas que en el fondo, por eso que el tema de vacunas es tan importante desde el punto de vista de salud pública, porque en el fondo mejora nuestras condiciones de país, digamos, con una no circulación de ciertos agentes infecciosos que pueden producir enfermedades graves, ¿ya? Pero aparte de eso, también tiene que ver cómo nos vamos a enfrentar al paciente. Entonces, cuando uno le pregunta a una mamá de un niño de 4 años, ¿tiene todas las vacunas? Sí, todas al día. ¿Cuáles vacunas? O muéstrame el carnet. O un niño de 10 años lo mismo, o de 12, ojalá. Ahora, hoy en día no es tan complicado esto porque hay un registro nacional de vacunaciones que es a través de SAVI, que todas las enfermeras tienen acceso, y uno puede saber el estado de vacunación desde que en el fondo de SAVI empezó a implementarse y se ingresaron las vacunas, ¿ya? Sí, pero tengo Y eso entendido que ayuda. ese registro está como de 2013 nomás, Silvia, ¿cierto? Sí, más o menos, Sí, 2012, 2013, como del claro, tiempo de que empezaron la vacuna contra el neumococo claro. en todo Chile. O Pero sea, igual ayuda, todo niño que haya igual nacido ayuda. antes del 2013
tenemos que depender del cuadernito que tenga la mamá, porque ahí aparece claro, todo. claro. Mm. Y si no tiene el carnet, hay que solicitarle al consultorio que te informe de acuerdo a sus registros qué vacuna recibió, porque ellos tienen que tener un registro. Si la mamá perdió el carnet, porque es un tema, ¿ya? Pero eso es súper importante porque en el fondo permite saber cómo enfrentar a algunos pacientes que tienen enfermedades contra las cuales hoy en día tenemos muchos niños vacunados, pero hay un porcentaje que no está vacunado, ¿ya? Y es un tema largo, da para mucho más, ¿ya? Pero estos conceptos son súper importantes, digamos, que los tengan claros. Así que yo no tengo nada más que decir, Olga. Agradezco a todos por la participación y será para la próxima. Sí. Nos vemos. Mañana nos encontramos a las 10 de la mañana para discusión de paper, ¿ya? Chicos, durante la tarde, más tarde les voy a mandar los 2 casos clínicos para el análisis del jueves, ¿ya? ¿Ok? Ya. Que estén bien, muchas gracias, Chao. Doctora Redondo. Chao. Hasta luego, Que nos estén vemos. bien. Que estén Chao. bien. Muy bien.